el grupo 5 de la materia de gestión de procesos va a presentar el ciclo PDCA de Deming. En el actual entorno empresarial globalizado y altamente competitivo, la mejora continua es un imperativo para cualquier organización que aspire a mantener o aumentar su nivel de rendimiento y competitividad. Una de las herramientas más eficaces y reconocidas para lograr este objetivo es el ciclo PDCA de Deming, también conocido como ciclo de Shewhart. El ciclo PDCA, cuyas siglas representan Plan, planear, Do, hacer, Check, verificar y Act, actuar, es una metodología sistemática de gestión que fue popularizada por el Dr. William Edwards Deming. Su enfoque pragmático y repetitivo facilita la implementación de mejoras graduales y sostenibles en procesos organizacionales. Por lo que, en este trabajo se va a explorar en profundidad el ciclo PDCA, analizando su marco teórico, así como sus fases, interfaces, principios, ventajas, desventajas y aplicaciones prácticas. Además, se revisará un caso práctico real de la implementación del ciclo utilizando esta metodología. A través de este análisis se pretende evidenciar cómo el ciclo PDCA no solo contribuye a la eficiencia operativa y a la calidad del producto o servicio, sino que también promueve una cultura organizacional orientada hacia la mejora continua. El ciclo PDCA de Deming representa una herramienta crucial para cualquier organización que busque perfeccionar sus procesos y alcanzar un nivel superior de calidad y eficacia. A continuación les presentamos los objetivos de estudio que tiene el presente ensayo. El primero, elaborar un marco teórico sobre el ciclo PDCA mediante el análisis de sus fundamentos teóricos y principios operativos con el fin de comprender los conceptos y bases que lo sustentan. El segundo, presentar un caso práctico real de la implementación del ciclo PDCA, detallando los pasos seguidos y los resultados obtenidos, para ilustrar de manera clara su aplicación práctica y los beneficios de su uso. Y el tercero, formular recomendaciones específicas en la utilización del ciclo PDCA, evaluando áreas de oportunidad para promover la mejora continua y la eficiencia en futuros proyectos y organizaciones. Este ciclo fue creado por el físico norteamericano Walter Andrew Shewhart en 1939, quien contribuyó en el desarrollo del control estadístico de la calidad, inicialmente aplicado a la industria manufacturera. Se publicó en la obra Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control, en el cual introdujo la aplicación del método científico de una forma simple, directa y revolucionaria. Aunque este ciclo PDCA fue bautizado y popularizado en la década del 50 del siglo pasado por el profesor William Edwards Deming para idear el mecanismo de estudio y aprendizaje. Las contribuciones que se implementó en Walter Andrew fue conocido como el padre del control estadístico de la calidad, SPC. Trabajó en el Bell Telephone Laboratories, donde desarrolló técnicas para el control de calidad en procesos de manufactura. Sus investigaciones clave como primero, los gráficos de control, que es una herramienta fundamental en el control estadístico de procesos. Estos gráficos permiten a las organizaciones monitorear la variabilidad de sus procesos y dirigir entre variaciones aleatorias y no aleatorias. Segundo, el control estadístico de calidad. Establece las bases del control estadístico, proponiendo métodos para controlar y mejorar la calidad de los productos manufacturados. Y por último, el ciclo de Shewhart. Su enfoque se basa en la aplicación del método científico para el control y la mejora continua de los procesos. Las contribuciones de William Edwards Deming. Fue conocido por su trabajo en la mejora de la calidad y la gestión. Trabajó en Japón desde la Segunda Guerra Mundial, donde su filosofía y métodos tuvieron un impacto significativo en la industria japonesa, contribuyendo al renacimiento económico del país. Como investigaciones clave, primero, el ciclo PDCA o ciclo Deming se basó en las ideas de Shewhart y las refinó como el ciclo PDCA, es decir, mucho más claras y definidas.
Segundo, 14 puntos para la gestión. Estos puntos abarcan desde la creación de constancia en los propósitos hasta la eliminación de barreras que privan al trabajador de su derecho a estar orgulloso de su trabajo. Y por último, la teoría de profundización del conocimiento, en la cual se menciona la importancia de ver una organización como un sistema interconectado y en constante evolución. ¿En qué se fundamentó para hacer el ciclo PDCA? Bien, Andrew Shewhart fundamentó el ciclo PDCA con la siguiente metodología. Como primero, control estadístico de procesos, SPC. Shewhart es conocido como el padre del control estadístico de procesos. Él introdujo el concepto de control estadístico para monitorear y controlar la variabilidad en los procesos de producción, usando gráficos de control para identificar y corregir variaciones que no fueran aleatorias. Como segundo, ciclo de mejora continua. Shewhart propuso un ciclo interactivo de mejora continua en el que se enfoca en la planificación, ejecución, verificación y la actuación. En sí, este ciclo permite a las organizaciones mejorar sus procesos de mejora sistemática y gradual. Tercero, ciencia del proceso y variabilidad. Shewhart comprendía la importancia de distinguir entre variaciones causales, comunes y especiales en los procesos. Este entendimiento es esencial para la implementación efectiva del ciclo PDCA, ya que permite a las organizaciones identificar y abordar las causas de raíz de los problemas. Y cuarto, el enfoque empírico razonamiento científico. Shewhart enfatizó el uso de método científico para la resolución de problemas en la industria. Su enfoque se basaba en la observación empírica, la formulación de hipótesis, la experimentación y la revisión de resultados, lo que se refleja claramente en las etapas del ciclo PDCA. ¿Cuál es el cuidado que se debe tener al implementarlo? Como primero, se debe de seguir una planificación. Segundo, desarrollar siempre acciones para cada objetivo. Informar y preparar a los funcionarios. Verificar periódicamente lo que se está haciendo, además de identificar y tomar acciones correctivas. Y por último, no se debe de interrumpir este ciclo. Al seguir estos cuidados, las organizaciones pueden maximizar los beneficios del PDCA, asegurando que los esfuerzos de mejora continua sean efectivos y sostenibles. A continuación les vamos a hablar acerca de las diferentes definiciones por varios autores. Según José Costas y Julio César Puche, analizan el sentido profundo del ciclo en la mejora continua. Mencionan que en la realidad empresarial se aplica la fase hacer, planificar, chequear y actuar. En planificar nos mencionan que significa ganar la aceptación del equipo en lo que se requiere la atención, considerando diversas perspectivas. En hacer es la ejecución del plan mediante ensayos y ajustes para lograr una implementación eficaz y sostenible. En chequear, verificar que los logros no son causales, sino de consecuencia a los cambios realizados. Y por último, en actuar, estandarizar la nueva situación y reflexionar sobre las lecciones aprendidas. Según William Edward Deming, el ciclo, también llamado círculo de mejora continua, fue ideado por Deming y se compone de 4 etapas. Planificar, que es definir los objetivos y estrategias. Hacer, es implementar el plan. Chequear, evaluar los resultados. Actuar, ajustar y estandarizar para mejorar continuamente. Según Joseph Juran, menciona que el ciclo es una herramienta esencial para la mejora continua. Según él, esta ayuda a las organizaciones a planificar nuevos métodos, prácticas e implementar estos planes, verificar los resultados y actuar sobre estos hallazgos. Según John Adair, define el ciclo como un método estructurado para resolución de problemas y la implementación de mejoras que involucra la planificación detallada, la ejecución controlada y la verificación de resultados y la acción correctiva. Según Philip Crosby, este tiene un enfoque en cero defectos y la prevención de problemas de calidad.
Para Crosby, el ciclo proporciona un marco sistemático para la identificación proactiva de problemas, la implementación de soluciones y la verificación de la efectividad de estas soluciones. Fases del ciclo PDCA. Una vez que ya hemos definido a qué se refiere el ciclo PDCA de Deming, vamos a continuar profundizando en cada una de las fases que lo componen. El ciclo PDCA se compone de 4 fases principales que se encuentran ligadas a la planificación, implementación, control y mejora continua, tanto para los productos como para los procesos del sistema de gestión de calidad. Dentro de sus fases encontramos la primera fase, planificar. En esta fase se pueden establecer los objetivos y los procesos necesarios para conseguir resultados, esto de acuerdo con los requisitos del cliente y con las políticas de la organización. Por ello, es importante que identifiquemos los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, considerando todos aquellos procedimientos que de alguna manera puedan afectar a la calidad del producto o del servicio. En la segunda fase, hacer. Este se enfoca en implantar procesos estableciendo objetivos que permitan determinar métodos y criterios para asegurar el correcto funcionamiento y el control de los procesos. Cabe recalcar que todo proceso encontrado debe estar medido a través de parámetros relevantes y que estén muy bien documentados por el responsable de cargo. En la tercera fase, verificar. Esta fase se refiere a la realización de seguimiento, la medición de procesos y los productos con respecto a la política, objetivos y requisitos establecidos para ello, que permitan informar sobre los resultados obtenidos. Con ello se asegura la disponibilidad de información suficiente que facilite el apoyo y funcionamiento correcto del proceso identificado. Y por último, la cuarta fase, actuar. En esta fase se llevan a cabo acciones para mejorar el desempeño continuo de los procesos. Esto posterior a la medición y seguimiento hasta encontrar e implantar acciones que ayuden a conseguir los objetivos del proceso logrando avances significativos para la organización. A continuación se procederán a explicar las actividades que cumplen cada una de las fases descritas anteriormente. Es entonces que en la fase de planificar se debe emplear la gente correcta y especializada para recopilar todos los datos que nos permitan comprender las necesidades de los clientes. Esto nos ayudará a estudiar los procesos involucrados a profundidad y de esa forma también se pueda diseñar un plan y entrenar al personal que se encuentra dentro de la organización. En la segunda fase, hacer. Aquí nosotros debemos verificar la causa de los problemas, es decir, la problemática que está afectando a la organización de alguna u otra manera. Para ello tenemos que recopilar todos los datos apropiados que puedan respaldar. La tercera fase, verificar. Debemos analizar y desplegar los datos que hemos recopilado anteriormente para comprender y documentar las diferencias encontradas. Esto nos ayudará a revisar los problemas y errores, y una vez hecho esto, podemos determinar el aprendizaje obtenido a partir de ello. En la última fase, actuar, nosotros tenemos que incorporar las mejoras halladas en el proceso. Y una vez realizado este paso, tendremos que comunicar los cambios y modificaciones a todos los integrantes de la empresa. Y de esa forma también podremos identificar nuevos proyectos o problemas en caso de que los hubiera. La ruta de la calidad proporciona un marco estructurado que influye en todas las fases del ciclo PDCA, proporcionando las interfaces de la metodología del ciclo. Establece objetivos claros, asegura la correcta implementación, permite una evaluación efectiva y facilita acciones de mejora continua. Es una metodología sistemática basada en el ciclo de Deming, conocido con el nombre de PDCA o PHBA, cuyo propósito es de brindar una secuencia normalizada que permita solucionar problemas o gestionar proyectos relacionados con el control de calidad, soportándose en el uso adecuado e intensivo de las herramientas básicas de calidad. En el gráfico se puede observar los diferentes puntos de la ruta de la calidad en el ciclo PDCA. En planear tenemos 1. Definir el proyecto, 2. Describir la situación actual, 3. Analizar hechos y datos para aislar la causa raíz, 4. Establecer acciones para eliminar las causas raíz. En hacer tenemos ejecutar las acciones establecidas, en verificar tenemos verificar los resultados y en actuar tenemos estandarizar y documentar y definir nuevos proyectos. Siguiendo todas las etapas de la ruta de la calidad, se observa una particularidad en el punto 6, en el cual nos menciona acerca de la verificación de los resultados. En caso que los resultados sí hayan sido los deseados, se continuará al punto de estandarización y documentación. En dado caso que no hayamos obtenido los resultados deseados, volveremos de nuevo a la etapa 1. En planificar tenemos como primer punto definir el proyecto.
El objetivo de esta interfase es definir y delimitar el problema o proyecto reconociendo su importancia. Las actividades que se abordan en la definición del proyecto son las siguientes. Primero, tenemos que definir el proyecto, es decir, su estado actual y su estado deseado, recolectar datos, realizar su organización y análisis de información asociada con el problema, sus causas y sus efectos. Establecer el grado de mejora, fijar los horizontes de tiempo del primer ciclo de mejora y establecer las metas tanto a corto plazo y mediano plazo. Como segundo punto tenemos describir la situación actual. El objetivo de esta interfase es investigar la situación con espíritu analítico y crítico desde diferentes puntos de vista y acudiendo a diferentes disciplinas. Bueno, las actividades que se abordan en esta situación actual son las siguientes. Primero tenemos que estratificar información y segundo tenemos que describir la situación actual en función del tiempo de ocurrencia, su lugar, su tipo de producto, el pronóstico y los síntomas. Como tercer punto tenemos el análisis. El objetivo de esta interfase es descubrir las causas fundamentales del problema. Debemos establecer las causas principales del problema, que implica plantear inicialmente una hipótesis y comprobar su relación con el efecto, puesto que en la ruta de la calidad las causas son determinadas científicamente, es decir, los hechos y datos. Las actividades que se abordan en este análisis son planteamiento de hipótesis, la comprobación de las hipótesis, determinación de causas raíces y tenemos que valorar el impacto de las causas. Como último punto tenemos las acciones. El objetivo de esta interfase es determinar un plan efectivo. Las primeras acciones, bien pueden haber comenzado a determinarse en la situación actual, claro está, son acciones de naturaleza sintomática, temporal, que mitigan efectos negativos y aseguran la continuidad de los procesos con el mínimo impacto adverso al sistema. Bueno, las actividades que se debe realizar aquí son realizar una lluvia de ideas sobre las posibles acciones preventivas o acciones para la implementación del proyecto, seleccionar varias alternativas en base a la efectividad, la factibilidad, costo, la aceptación, ventaja y las desventajas. Y por último tenemos que evaluar los efectos colaterales, al mismo tiempo que se descartan las alternativas. En la siguiente fase de hacer tenemos la interfase de ejecución. El objetivo de esta interfaz es llevar a cabo el plan de acción, documentando los resultados. La ejecución corresponde a la segunda fase del ciclo PDCA, es decir, un paso más allá del plan. En este caso, las acciones preventivas y causales deben ejecutarse según lo establecido en toda la fase de planeación. Dicha implementación debe realizarse con la participación activa del equipo, involucrando directamente en los procesos afectados, al mismo tiempo que debe ser monitoreado de forma constante. Aquí, las actividades que se abordan son las siguientes. Primero, tenemos que involucrar al personal del proceso. Debemos entrenar al equipo de implementación, hacer un seguimiento permanente a la ejecución del plan de acción y registrar toda la información posible utilizando los indicadores establecidos para identificar la situación actual. La siguiente fase, verificar, tenemos en la etapa de verificar los resultados. El objetivo de esta interfase es verificar si las acciones ejecutadas han sido efectivas. La verificación de las acciones no solo depende de la recolección de información del proceso de ejecución, también precisa de los indicadores que lograron revelar el estado de la situación actual antes de la implementación de acciones. En la siguiente fase actual tenemos la interfase estandarización. En la siguiente fase de actuar tenemos la interfase estandarización. El objetivo de esta interfase es prevenir la reaparición del problema. Un ciclo PDCA transita en ascenso por medio de mejoras incrementales en la pendiente inclinada del devenir de los procesos. En cuyo caso, la cuña que asegura que no se vuelva gradualmente a las prácticas anteriores es la estandarización. Las actividades que se abordan en esta interfase son las siguientes. Primero, debemos elaborar un nuevo diagrama de flujo, plano, un diagrama de distribución, un plan operativo estándar o simplemente un nuevo manual de procedimientos. Debemos diseñar un programa de entrenamiento relacionado con las nuevas prácticas y establecer un sistema que asegure el cumplimiento de las normas. La siguiente interfase es documentar. El objetivo de la documentación del cierre del proyecto consiste en recapitular información que servirá como guía y derrotero para futuros proyectos.
De manera que en esta fase el equipo deberá revisar el proceso llevado a cabo y los resultados obtenidos. Es necesario cerrar el proyecto con un reporte final de la ruta de la calidad. Se recomienda mediante el uso de Makigames. Como siguiente punto les vamos a comentar sobre las ventajas y desventajas del ciclo PDCA. Primeramente, dentro de las ventajas encontramos la mejora continua. Gracias al ciclo de Deming, los diferentes departamentos pueden mantenerse implementando soluciones, ya sean constantes y actualizadas ante cualquier problema que pueda surgir. A su vez, también le va a permitir mejorar en sus puntos fuertes, es decir, mantener aquellas fortalezas en un punto riguroso. Con ello, la organización se va a mantener a la vanguardia en su sector o mercado al cual se dirigen a través de estrategias empresariales que se transforman en ventajas competitivas, es decir, que tendrán algún tipo de fortaleza o ideal que les va a permitir estar un paso adelante que sus competidores. Luego pasamos al incremento de la productividad. El ciclo PDCA le permite a la empresa encontrar y solucionar problemas que pueden perjudicar la eficiencia y la eficacia de los procesos internos de la empresa o algún factor del talento humano, incluso de los proveedores. De esta forma, la empresa es capaz de reducir, por un lado, tiempos muertos, costos innecesarios o procesos tardíos, y a partir de ello poder aplicar técnicas para hacer que el personal aporte un valor mucho más fuerte en la parte operativa o administrativa. Pasamos a la aplicación ilimitada. Una de las mayores ventajas de las etapas del ciclo de Deming es que se puede aplicar las veces que sea necesario, en cualquier sector o departamento de la empresa. Esto a su vez permite perfeccionar las operaciones en los distintos departamentos, creando una especie de engranaje efectivo con un margen de error muy bajo. Pasamos al siguiente punto, el cual es el enfoque ilimitado. Debido a que el círculo de Deming es una metodología dividida en 4 pasos bien delimitados, es beneficioso que éste se pueda ajustar a cualquier tipo de objetivo y situación real en la que puede estar involucrada la empresa. Finalmente pasamos a la adaptabilidad. Aquí como tal lo que busca es que se emplee tanto en la resolución de problemas de liderazgo como en los procesos de fabricación de productos. Esto es decir, que se dan correspondientes al área de la producción y del control de la calidad. Pasando al siguiente punto, que son las desventajas del ciclo PDCA, encontramos la primera, la cual es la lentitud. Como tal, la ejecución metódica de las etapas del ciclo de Deming hace que la identificación y la resolución de los incidentes sea mucho más tardío en la mayoría de casos. Esto lo convierte en un recurso ineficiente tanto para resolver emergencias operacionales o como para problemas en el corto plazo. El siguiente punto es que es susceptible a imprevistos. El ciclo PDCA es mucho más efectivo cuando las condiciones del entorno son estables, es decir, que se encuentran dentro de lo planificado o establecido en algún parámetro específico. Las variables externas o imprevistos, es decir, algún tipo de clima desfavorable o disminución de la demanda, pueden influir de una manera muy fuerte en los resultados obtenidos. Luego pasamos al exceso de análisis. Un proyecto puede permanecer demasiado tiempo en las primeras etapas, ya que muchas veces se encuentra analizando la situación a la que se va a aplicar para tener un mejor contexto. Como tal, si bien el ciclo de Deming permite una planificación cuidadosa, el trabajo real realmente se produce en las fases finales de acción. Luego pasamos a la aplicación errónea de los resultados. Con frecuencia el resultado final queda muchas veces relegado al proceso. Dentro de una organización los procesos son sumamente importantes, pero realmente son los resultados los que harán tangibles los beneficios del cambio implementado. Es decir, que nosotros, por más que nos centremos en los procesos, debemos darle mucho más énfasis en los resultados, ya que serán aquellos los que nos van a permitir conocer si lo que hemos realizado fue beneficioso o no para la empresa. Y finalmente el último punto es la dificultad para evaluar. En cada una de las etapas del ciclo de este círculo se hace gran énfasis al trabajo en equipo, lo cual muchas veces puede dificultar enormemente la evaluación del rendimiento individual de cada trabajador. Es decir, que la empresa muchas veces se centra únicamente en el trabajo en equipo y no se da cuenta en cómo evaluar correctamente a cada uno de los trabajadores para poder así determinar quién fue quien sí logró resolver los problemas y quien esta vez no pudieron cumplir sus tareas a cabalidad. Luego pasamos al informe de 3 generaciones. Como tal, esta es una herramienta que permite crear una representación del control del proceso que ayuda a exponer a los niveles superiores la evolución de los problemas, enseñando ya sea los buenos como los malos resultados. Una vez que esto también busca integrar una nueva propuesta de solución para los problemas específicos que puedan suceder internamente dentro de la empresa. Pero también es sumamente importante entender qué significa este informe de generaciones. Como tal, para poder realizarlo correctamente se debe dividir en 3 aspectos principales. Por un lado encontramos el pasado, en el cual lo que se busca es analizar el comportamiento que ha venido teniendo cierta variable hasta ese momento. Luego pasamos al análisis del presente, donde se busca entender la realidad de lo que está sucediendo en la actualidad en algún aspecto en específico.
Finalmente revisamos el futuro, donde se crean proyecciones que se verán como posibles soluciones para resolver un problema o fenómeno existente ya dentro de la organización. Luego pasamos al siguiente punto, que es el ciclo PDCA y su conexión directamente con el informe 3 generaciones. Como tal, este se encuentra bastante vinculado directamente, ya que como podemos ver a continuación, encontramos esta división. Por un lado, el factor de planear está netamente involucrado con el pasado, es decir, que describe lo que se pretende hacer, algún cierto tipo de rango de variación, así como de los medios para lograrlo. Luego pasamos de hacer y verificar, los cuales están netamente involucrados con el presente, los cuales describen los buenos y los malos resultados mediante la comparación entre lo obtenido y las metas establecidas. Finalmente, dentro del futuro encontramos el factor de actuar, donde se busca mostrar las posibles soluciones a los malos resultados para poder a partir de ello evitarlos. Para entender de mejor manera el ciclo, mejor dicho, el informe de 3 generaciones, debemos tomar en cuenta el siguiente ejemplo. Como tal, primeramente encontramos o determinamos un problema como tal, que en el ejemplo vendría a ser el alto nivel de televisiones defectuosas. Luego determinamos el pasado, que son las acciones planeadas, es decir, por un lado la reducción de unidades defectuosas que se dan en el día, la verificación que ya se hizo dentro del cinescopio y la verificación que la empresa realizó en la conexión de altavoz. Hablamos del siguiente punto, que es el presente. Dentro de su primer factor son las acciones ejecutadas. Como tal, primeramente veremos que se ha hecho una verificación de la calidad de los componentes con los cuales se fabrican las televisiones. También se hizo una verificación de la alineación electrónica y finalmente un análisis o verificación de la continuidad de las conexiones. Luego se hace una especie de análisis a través de los resultados. Podemos darnos cuenta que esto tuvo una especie de regresión lineal y obteniendo al final unos puntos problemáticos, los cuales son, por un lado, las fuentes de poder de mala calidad, que muchas veces son ocupadas dentro de los televisores, o incluso daños del producto en los envíos de domicilio. No teniendo en claro el presente, es decir, lo que está actualmente haciendo problemas dentro de la empresa en este aspecto en específico, pasamos al futuro, donde nosotros hacemos una especie de propuesta de solución, que por un lado puede ser el cambiar los distribuidores de los materiales para evitar hacer algún tipo de fallos dentro de estos, y finalmente también capacitar al personal que sea encargado de las entregas o logística de los productos, para que esos por un lado sean mucho más cuidadosos y tengan una mayor referencia que los productos que están transportando son de sumo cuidado. Finalmente pasamos al último ejemplo, que vendría a ser el reporte de 3 generaciones, que también tiene cierta vinculación con la ruta de la calidad, determinando un estilo o tipo de diagrama de flujo. Partimos desde el primer punto, que es la identificación del problema, lo cual ya pudimos verlo anteriormente en el ejemplo anteriormente planteado. Luego hacemos la descripción del problema, es decir, que aquí nosotros buscamos describir totalmente lo que está pasando dentro de algún aspecto específico que esté afectando a la empresa, a través incluso del análisis de datos. Luego pasamos a identificar las causas que lo están generando. Una herramienta que se puede aplicar en este punto es el diagrama de Ishikawa, lo cual nos va a ayudar a entender todo uno de los componentes desagregados que pueden plantearse dentro del problema a solucionar. Pasamos al siguiente punto, que es el plan de acción, donde se responden preguntas como el qué, cómo, quién y cuándo del problema que se está intentando solucionar. Luego, como tal, es la ejecución, es decir, que se encuentra algún tipo de plan de idea que se pueda implementar como solución y se lo aplica para verificar luego en el sexto punto si es que este fue útil o no, llegando a un punto de toma de decisión. Si el resultado fue bueno, en este caso se estandarizaría y se documentaría, es decir, que ya se pasa como un proceso adecuado, el cual se puede implementar ante cualquier problema similar al que está sucediendo actualmente para evitar algún tipo de mayor problema. Pero si el resultado fuese negativo, se debe regresar al paso 2, es decir, a describir el problema como tal, y a partir de ello volver a hacer todo el proceso. Y si es que ya se logra encontrar así un resultado bueno, se lo vuelve a estandarizar. Bien, como siguiente punto vamos a presentar el caso práctico de la aplicación del ciclo PDCA en la empresa Coca-Cola FEMSA. A continuación, su historia. Coca-Cola FEMSA, o COF, es una empresa multinacional mexicana de bebidas con sede en la ciudad de Monterrey, en el estado mexicano de Nuevo León. Es el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo en términos de volumen de ventas. La empresa posee operaciones en varios países de Latinoamérica, siendo México su mercado más grande y rentable. A continuación les vamos a presentar la problemática. En la planta de Coca-Cola FEMSA, en el estado de Tlaxcala,
La línea de producción número 3 y el área de bodega y embalaje están experimentando pérdidas significativas debido a prácticas inadecuadas en el traslado y manejo de materiales, así como el colapso de estivas de refresco. Por ello, para abordar y corregir estos problemas de manera eficiente, el facilitador de la línea de producción ha decidido implementar el método PDCA con el objetivo de mejorar la efectividad de la producción. Por ello, las fases del ciclo PDCA. El primero, la etapa 1, planificar. Se inicia la recopilación de datos e información para identificar posibles desviaciones en el proceso. Tras revisar el procedimiento de estiba realizado por los montocarguistas, se confirma que es el adecuado. Posteriormente, se verifica la correcta colocación de las cajas sobre las tarimas, descargando este aspecto como la causa del problema. Finalmente, se descubre que en el embalaje carece de la tensión necesaria, lo que provoca que los paquetes queden sueltos y pierdan estabilidad al ser estibados, resultando en derrumbes. Procedemos a la etapa número 2, hacer. Al observar que los operadores ajustan los parámetros de la emplayadora de manera inconsistente, se decide estandarizar dichos parámetros. En colaboración con el área de calidad, se propone verificar cada hora la tensión del plástico en las tarimas emplayadas. Si se detecta alguna desviación, se detendrá la producción para ajustar la emplayadora. Procedemos a la etapa número 3, que es verificar. Diariamente se miden los resultados obtenidos para evaluar el desempeño y tomar las acciones correctivas necesarias. Además, se elabora un informe detallado que se comunica a los responsables de la fábrica, asegurando que estén al tanto de cualquier problema y las medidas adoptadas para resolverlo. Este proceso permite una respuesta rápida y efectiva a las desviaciones detectadas, mejorando la eficiencia operativa y la calidad del producto final. Por último, procedemos a la última fase del proceso, que es actuar. Una vez que se verificó la ausencia de errores relevantes y se solucionó el problema, se implementaron las modificaciones necesarias para optimizar el proceso y asegurar su mejora continua. Esta iniciativa de mejora continua es una decisión estratégica de la dirección de la empresa, que la adopta como un enfoque de gestión y demuestra su compromiso con la excelencia operativa de manera constante. Además, procederemos a verificar las ventajas y desventajas que se presentaron al momento de la implementación del ciclo PDCA en esta empresa. Como primer paso tenemos las ventajas. El primero, identificación de problemas concretos. El enfoque estructurado del ciclo PDCA permite identificar problemas específicos y sus causas, como en este caso, la falta de tensión adecuada en el embalaje. Segundo, mejora continua. El ciclo PDCA fomenta una cultura de mejora continua, asegurando que cualquier desviación en los procesos sea detectada y corregida de manera oportuna. Tercero, estandarización de procesos. La estandarización de los parámetros de la emplayadora evita la variabilidad en el manejo del embalaje, lo cual mejora la estabilidad de las estivas y reduce pérdidas. Cuarto, responsabilidad y comunicación. La implementación de informes detallados y la comunicación constante con los responsables de la fábrica aseguran una mayor responsabilidad y transparencia en el proceso. Y por último, eficiencia operativa. La verificación y ajuste continuo de los procesos permiten una respuesta rápida a cualquier desviación, mejorando la eficiencia operativa y la calidad del producto final. Además, tenemos las desventajas. Como primero tenemos el consumo de tiempo. La implementación del ciclo PDCA puede ser un proceso largo y detallado que requiere una inversión significativa de tiempo en cada etapa, lo cual puede retrasar la resolución de problemas inmediatos. Segundo, recursos adicionales. La necesidad de monitorear constantemente y ajustar los procesos puede requerir recursos adicionales, tanto humanos como materiales, lo que podría aumentar los costos operativos. Número 3. Resistencia al cambio. Los empleados y operarios pueden mostrar resistencia a la estandarización de los parámetros y a los cambios en sus rutinas de trabajo, lo cual podría dificultar la implementación efectiva del ciclo PDCA. 4. Sobrecarga de información. La recopilación y análisis constante de datos pueden resultar en una sobrecarga de información, dificultando la identificación de las áreas críticas que realmente necesitan atención. Y 5. Dependencia de la precisión de los datos. La efectividad del ciclo PDCA depende en gran medida de la precisión y fiabilidad de los datos recopilados. Datos incorrectos o insuficientes pueden llevar a conclusiones y acciones incorrectas. Por último, vamos a realizar una conclusión de la aplicación del ciclo PDCA en esta empresa. Como conclusión tenemos lo siguiente.
Para que un sistema de gestión sea exitoso, ya sea en calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional o inocuidad alimentaria, es esencial el compromiso de todos los niveles y funciones de la organización, especialmente de la alta dirección. Un sistema de gestión permite a una organización desarrollar políticas, establecer objetivos y procesos y tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento. En este contexto, la metodología PDCA, impulsada por Deming, es indispensable, ya que proporciona una perspectiva que ayuda a la empresa a comprender mejor a sí misma y a implementar cambios que la hacen más eficiente y competitiva. Para la aplicación de una empresa real, tomamos como ejemplo a la empresa Rademetal. La empresa Construcciones Metálicas Rademetal S.A., fundada en el 2019, se dedica arduamente a la fabricación de construcciones metálicas de tipo arquitectónico y estructural, tales como estanterías, góndolas, armazones, mástiles, armaduras, puentes y entre otras estructuras. Como problemática en este caso es que debido a una auditoría realizada en la empresa, se evidenció que la empresa no ha realizado a tiempo el mantenimiento preventivo de maquinarias, lo que ocasionó varios paros en la producción, logrando pérdidas y atrasos en las entregas de los armazones. Para solucionar dicho problema se aplica el método de la siguiente manera. En la primera etapa tenemos la planificación, en donde se realizaron las primeras preguntas que son: ¿por qué no se ha realizado el mantenimiento de las máquinas? ¿Cuál es el costo que sufrió la empresa al tener los paros? ¿Por qué no existe un buen funcionamiento de la maquinaria? A estas preguntas, según encuestas realizadas a los empleados y encargados de estas máquinas y personal administrativo, se tuvo las siguientes respuestas. ¿Por qué no se ha realizado el mantenimiento? Nos dicen que no existe un programa de mantenimiento interno para las máquinas. ¿Cuál es el costo que sufrió por los paros? Según el jefe financiero nos dice que fue de 2.500. ¿Y por qué no existe un buen funcionamiento de las maquinarias? Es por el deterioro de sus partes. Según esto, a continuación se emplea un plan de acción en base al análisis de los problemas, que son: definir el costo de implementación, de contratar el personal para la realización del mantenimiento de la maquinaria, realizar 3 cotizaciones de empresas externas para que realicen el mantenimiento preventivo en fechas específicas, analizar la opción en términos de costo-beneficio en el departamento financiero, contratar la opción elegida y por último verificar la efectividad dentro de 3 meses. En etapa 2, que es AC, tenemos que el costo de contratar a una persona encargada de mantenimiento es de 480, donde el trabajador realizará 2 veces el mantenimiento. Después de las 3 cotizaciones de empresas externas, tenemos que la cotización más económica es de $430, el mantenimiento por día, la cual se realizará 2 veces al mes. De estas, se elige la cotización más económica en términos de costo-beneficio y se opta por contratar la empresa externa que realice este mantenimiento. En la etapa 3 tenemos la verificación, en donde se realizó las siguientes preguntas. ¿Se realizó el contrato con una empresa externa? Sí. ¿Ha mejorado el desempeño de la maquinaria? Sí. ¿Ha existido averíos de la maquinaria en los últimos meses? No. ¿Fue beneficioso para la empresa contratar una organización externa para el servicio? Sí. Con la verificación podemos confirmar que la contratación de una empresa externa para el servicio de mantenimiento fue fructífera, ya que no han existido más paros en la producción y los mantenimientos se han realizado con total normalidad y el contrato ha logrado cumplir con los requerimientos previstos por parte de la empresa, sobre todo con los clientes. En la etapa 4 tenemos actuar. La empresa contratada realizará el mantenimiento de nuevas maquinarias e instalaciones existentes en la planta. Por lo tanto, se debe realizar un análisis de costo-beneficio mediante un nuevo ciclo para llegar a un nuevo acuerdo. Como conclusión, podemos decir que la implementación de este método de mejora continua con sus respectivas etapas tuvo una solución efectiva para resolver los problemas de mantenimiento de la maquinaria que enfrentaba la empresa. Gracias a este método se identificaron las causas principales de los paros de producción y adaptar este método estableció una gestión preventiva continua. Según este caso, podemos decir que sus ventajas de este ciclo es que el ciclo fomenta una cultura de mejora continua, permitiendo a la empresa identificar y solucionar problemas de manera sistemática.
La implementación del mantenimiento preventivo a través del ciclo eliminó los paros de producción, mejorando la eficiencia operativa. Como tercera ventaja tenemos que el análisis y costos de beneficios realizados en la etapa de planificación permitió tomar decisiones informadas y seleccionar la opción más económica y efectiva. Como cuarta ventaja tenemos la reducción de retrasos en las entregas y la mejora continua en el desempeño de la maquinaria contribuyeron a cumplir con los requerimientos de los clientes. Y como última ventaja es que el ciclo es un enfoque flexible que puede adaptar a diferentes áreas de la empresa. Como desventajas tenemos que el ciclo puede ser un proceso que requiere tiempo para su implementación completa, que aunque la solución elegida fue más económica a largo plazo, la contratación de empresas externas para el mantenimiento implicó costos iniciales muy significativos para la empresa. Como tercera desventaja tenemos que la implementación de nuevas prácticas y procedimientos puede enfrentar resistencia por parte de los empleados, sobre todo para aquellos que están acostumbrados a manejar de tal manera las maquinarias. La contratación de una empresa externa para el mantenimiento implica una dependencia de estos proveedores. Y como quinta y última desventaja tenemos que el ciclo requiere una supervisión y evaluación continua para asegurar que las mejoras se mantengan a largo plazo. Conclusión. Una vez realizado nuestro trabajo, concluimos lo siguiente. El ciclo PDCA proporciona una herramienta útil para identificar áreas de mejora y realizar cambios de manera iterativa. Esto fomenta una cultura organizacional que busca la excelencia y la eficiencia constantes. Por otro lado, este ciclo permite que las organizaciones se adapten a cambios internos y externos de manera más efectiva. Al revisar y ajustar continuamente los procesos, las empresas pueden mantenerse relevantes y competitivas en un entorno cambiante. Aunque inicialmente fue pensado y desarrollado para el contexto de la gestión de la calidad, el ciclo PDCA de Deming es aplicable a una amplia gama de procesos y sistemas, desde la manufactura hasta los servicios, la administración y varias áreas más. Su versatilidad lo convierte en una herramienta muy valiosa para diferentes tipos de organizaciones y sectores. En resumen, el ciclo PDCA es una metodología aprobada que no solo ayuda a las organizaciones a mejorar sus procesos y resultados, sino que también fomenta una cultura de aprendizaje y adaptación continuos, que son elementos clave para el éxito a largo plazo en cualquier campo de interés. Como siguiente tenemos las recomendaciones. Como primer punto, la alta dirección debe estar visiblemente comprometida con el proceso de mejora continua y adecuar de mejor manera la asignación de los recursos necesarios, como también el tiempo personal y sobre todo el presupuesto. En cuanto a la educación, es importante la capacitación a todo el personal que está involucrado en el ciclo PDCA y en las herramientas o técnicas necesarias para su ejecución. Además, es seleccionar los proyectos que mencionan de problemas críticos para un mayor potencial de mejora. Con esto se debe realizar una documentación de todas las acciones y observaciones durante la fase de ejecución. Una vez realizada la revisión del esquema, si los resultados no son satisfactorios, se incurre en la identificación de las causas de los problemas de origen. Para ello, todos los empleados en todas las etapas del ciclo PDCA deben involucrarse para estar al tanto de los cambios que se han realizado. Con base en los resultados obtenidos, se debe establecer un sistema de seguimiento y hacer revisiones periódicas, y para una mejor toma de decisiones se debe utilizar herramientas como diagramas de causa y efecto para así facilitar el entendimiento.